El silencio de la madrugada fue roto por un llamado urgente. Un convento antiguo, en las afueras de la ciudad, estaba envuelto en llamas. Para muchos, era solo un edificio olvidado, pero para quienes conocían su historia, esas paredes guardaban décadas de fe, sacrificio y secretos. Yo, Julián Ortega, exbombero, todavía recuerdo el olor del humo mezclado con incienso cuando llegamos. Era un contraste extraño, casi sagrado, como si el fuego quisiera borrar hasta la última oración que había sido pronunciada allí. Lo que nunca imaginé fue encontrar, en medio de la confusión, a una figura que parecía salida de otro tiempo, la Madre Superiora. Sus manos temblaban, su mirada vagaba entre las sombras y sus palabras estaban atrapadas en recuerdos que ya no pertenecían a este mundo. El Alzheimer había hecho de su mente un laberinto y el incendio solo lo había vuelto más peligroso. Ella no buscaba la salida, buscaba a las niñas, como las llamaba, convencida de que aún debía protegerlas. Aquella noche, el rescate dejó de ser solo físico. Fue un viaje a través de la memoria, del miedo y de la fe. Porque mientras las llamas devoraban los pasillos, yo comprendí que salvar a alguien no siempre significa cargarlo en tus brazos. A veces significa entrar en su mundo y convencerlo de volver contigo. Y esa decisión cambió para siempre la manera en que entendí mi labor como bombero y como ser humano. Deja en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Me interesa saber hasta dónde viajan estas memorias, porque cada ciudad, cada país, tiene también sus propios héroes silenciosos. La primera vez que vi el convento aquella noche, el cielo estaba teñido de un naranja irreal. Las llamas se alzaban como campanas furiosas, llamando a un servicio imposible de ignorar. El portón de hierro estaba abierto y el humo salía en columnas que parecían susurros oscuros ascendiendo hacia lo alto. No era la primera vez que enfrentaba un incendio, pero había algo distinto. Ese lugar tenía un peso espiritual, como si el fuego estuviera profanando un santuario. Entramos con cautela. Los muros gruesos y antiguos dificultaban el trabajo. Cada pasillo era un túnel de humo y brasas que chisporroteaban como serpientes encendidas. Las radios crepitaban en mis oídos con órdenes rápidas, pero el corazón latía más fuerte que cualquier instrucción. Mi instinto me empujaba hacia la capilla, como si allí hubiera algo que aún debía proteger. Fue entonces cuando la vi. Una mujer mayor, con el hábito manchado de hollín, caminaba lentamente por el corredor. No parecía asustada del fuego, sino confundida. Murmuraba palabras que apenas podía distinguir, nombres quizás, como si hablara con alguien invisible. Al principio pensé que estaba desorientada por el humo, pero pronto entendí que había algo más profundo en su mirada. No estaba en este presente, estaba atrapada en un recuerdo. Me acerqué con calma, levantando la mano para mostrarle que no estaba solo. Ella me miró como si me conociera de antes, como si hubiera estado esperando a alguien. Hermano, las niñas, tenemos que encontrarlas, dijo con voz temblorosa, y en ese instante comprendí. Su mente estaba en otro tiempo, creyendo que todavía debía guiar a las jóvenes que alguna vez vivieron en el convento. Traté de explicarle que debíamos salir, que el lugar ya no era seguro. Pero sus ojos se llenaron de una obstinación frágil, la de una madre que no abandona a sus hijas. Cada segundo perdido era un riesgo enorme. El fuego se expandía como un animal hambriento, buscando oxígeno en cada rendija. Y sin embargo, ¿cómo convencerla de huir cuando su corazón seguía aferrado a un deber que ya no existía? En ese dilema, entendí que el rescate no sería solo cuestión de fuerza. Tendría que ganarme su confianza, entrar en el universo quebrado de su memoria y de alguna manera traerla de vuelta al presente.
Afuera, las sirenas y gritos nos recordaban la urgencia. Adentro, solo estábamos ella, el fuego y yo, en una batalla silenciosa entre la realidad y los fantasmas de su mente. Esa fue la primera chispa de algo que cambiaría mi manera de ver la vida. No era un simple incendio, era un espejo de lo que todos, tarde o temprano, enfrentamos. La lucha por no perdernos en lo que ya no existe, y la necesidad de que alguien nos recuerde dónde está la salida. El calor era insoportable, el humo se colaba en los pulmones como cuchillas invisibles, y aún así la Madre Superiora parecía ajena al peligro. Caminaba despacio, arrastrando los pies, mientras repetía una oración entrecortada, como si el fuego no pudiera alcanzarla. Yo la seguía a pocos pasos, sabiendo que cualquier chispa podía cerrar nuestro camino de regreso. Las niñas están en el dormitorio. Debo reunirlas, insistía, señalando con la mano hacia un pasillo que ya estaba parcialmente derrumbado. Era imposible que alguien estuviera allí, pero sus palabras tenían el peso de una certeza absoluta. Ella no veía llamas, veía recuerdos, y en esos recuerdos las jóvenes aún esperaban su guía. Me debatía entre dos impulsos: cargarla en mis brazos y salir de inmediato, o intentar entrar en su mundo para que aceptara mi ayuda. Si la tomaba por la fuerza, corría el riesgo de que se resistiera, de que se convirtiera en un peligro más en medio del incendio. Si la escuchaba, perderíamos tiempo vital. La decisión era un filo de navaja. Opté por hablarle. Con la voz firme, pero suave, le dije: «Madre, yo cuidaré de ellas, pero primero necesito que usted me acompañe. No podemos ayudarlas si nos quedamos aquí». Sus ojos se llenaron de lágrimas, como si esas palabras hubieran tocado un lugar intacto en su memoria. Me tomó la mano, débil pero segura, y en ese gesto encontré la primera señal de confianza. Avanzamos juntos hacia la capilla. Los vitrales explotaban por el calor, lanzando fragmentos de colores que caían como lluvia de cristal. La luz de las llamas atravesaba los huecos, creando figuras que parecían santos y ángeles deformados por el fuego. Era un espectáculo sagrado y aterrador al mismo tiempo, como si la fe misma estuviera siendo puesta a prueba. Al cruzar, un trozo de techo cayó a pocos metros de nosotros, levantando una nube de brasas que chisporroteaban sobre nuestras botas. La madre se sobresaltó, pero en lugar de retroceder, apretó con más fuerza mi mano. «Dios nos está probando», murmuró. En sus palabras no había miedo, había una calma desconcertante, la misma calma de quien ya había entregado su vida a algo más grande. Esa serenidad, en cierto modo, me salvó. Mientras todo a mi alrededor era caos, ella me recordaba que el miedo también podía ser vencido con fe, aunque fuera una fe perdida entre las grietas de la memoria. Yo era el rescatista, pero esa mujer frágil me estaba dando una lección silenciosa. Cuando por fin alcanzamos una salida lateral, el aire fresco golpeó mi rostro como un alivio momentáneo. Sin embargo, la madre se detuvo en seco, negándose a cruzar. «No puedo irme sin ellas», dijo con voz quebrada. El verdadero rescate apenas comenzaba, porque no bastaba con abrir una puerta. Debía abrir un camino dentro de su corazón para convencerla de salir conmigo. El fuego rugía detrás de nosotros como una bestia encadenada que cada vez se soltaba más. El aire ardía, y cada bocanada era un recordatorio de que no teníamos minutos de sobra. Aún así, la Madre Superiora permanecía inmóvil frente a la salida, como si más allá de esa puerta no hubiera nada que mereciera su atención. «Madre, debemos irnos ahora», le insistí, señalando la claridad de la noche que se filtraba desde afuera. Ella negó con la cabeza. Sus labios murmuraban nombres que no reconocía. Clara, Josefina, Teresa. Eran los fantasmas de su memoria, las niñas que alguna vez había cuidado.
Para ella, seguían allí adentro, atrapadas en dormitorios que ya no existían. La desesperación me golpeó con fuerza. Afuera, mis compañeros gritaban instrucciones. El crujido del techo anunciaba un colapso inminente. Si me quedaba más tiempo, corría el riesgo de quedar atrapado también. Pero no podía abandonarla. No después de haber visto en sus ojos esa mezcla de fe y confusión. Había prometido salvarla, y para hacerlo tendría que convencerla de que no estaba traicionando a nadie. Me arrodillé frente a ella, buscando su mirada. Madre, yo me encargaré de encontrarlas, pero necesito que usted sea fuerte y salga ahora. Ellas no querrían verla sufrir en este fuego. Por un instante sus ojos se iluminaron, como si la lógica y la emoción se cruzaran en un mismo punto. Pero enseguida volvió a la obstinación, apretando su rosario contra el pecho. Fue entonces cuando decidí entrar en su mundo. En vez de discutir con su memoria, la abracé. Sí, vamos a buscarlas, pero afuera estarán más seguras. Lléveme hasta ellas, muéstreme el camino. Esa mentira piadosa no era engaño, era el único puente posible entre su mente quebrada y la realidad ardiente que nos rodeaba. Ella me miró con una dulzura inesperada. Tal vez en mi rostro vio a alguien del pasado, a un hermano, a un discípulo, a un joven novicio perdido en el tiempo. Lo cierto es que me tomó del brazo y, con paso lento, comenzó a avanzar. Cada movimiento era un triunfo. Cada metro conquistado era una victoria contra el reloj. Al pasar por el pasillo lateral, las llamas dibujaban figuras en los muros. Yo las veía como demonios, ella las veía como pruebas divinas. Y en medio de esa diferencia encontré algo que nos unía. Ambos creíamos que no estábamos solos. Ella confiaba en su Dios. Yo confiaba en mi deber. Esa dualidad nos mantenía en pie. Cuando finalmente cruzamos la puerta hacia el exterior, el aire nocturno golpeó como un bálsamo. Mis compañeros nos recibieron entre gritos de alivio y manos extendidas. Pero la madre aún miraba hacia atrás con lágrimas en los ojos. «Prométame que volveremos por ellas», dijo. Y aunque sabía que ya no había nadie allí, asentí con firmeza. Porque a veces salvar a alguien significa sostener su fe, incluso cuando el mundo entero la contradice. El aire frío de la madrugada me dio la falsa impresión de que todo había terminado. Afuera, los compañeros trabajaban con mangueras y escaleras, mientras la capilla ardía como un gigante cansado que poco a poco se iba desplomando. Coloqué a la madre en una camilla improvisada, convencido de que ya estaba a salvo. Me permití, por un segundo, respirar con alivio, pero ese segundo fue demasiado breve. Un grito desgarrador rompió la calma. Volteé y vi a uno de mis compañeros señalando hacia una ventana del ala norte. Entre las llamas, una silueta pequeña se movía desesperada. El corazón se me detuvo. ¿Era posible que aún hubiera alguien más dentro? El convento se suponía vacío, pero esa imagen me heló la sangre. La madre, al escuchar el grito, se incorporó con una fuerza inesperada. Sus ojos, antes nublados por la enfermedad, brillaron con determinación. «¿Lo ve? ¡Son las niñas! ¡Lo sabía!», exclamó, intentando levantarse. Los paramédicos la contuvieron, pero sus palabras fueron como un puñal en mi conciencia. Y sí, contra toda lógica, había alguien más adentro. La orden oficial era clara: no entrar. El edificio estaba a punto de colapsar y cualquier intento sería un suicidio, pero la imagen de esa figura en la ventana ardía en mi mente como una verdad imposible de ignorar. No podía quedarme de brazos cruzados. Miré a mi capitán y en su mirada leí la advertencia de siempre: si entras, es bajo tu propio riesgo. Respiré hondo y ajusté la máscara de oxígeno. Volvería a entrar. No por insubordinación, sino porque la voz de la madre resonaba dentro de mí como un eco de deber. Ella veía niñas donde quizá no había nada,
pero yo veía una oportunidad de confirmar que nadie quedara atrás. No podía permitir que ese convento se convirtiera en tumba de un fantasma real o imaginario. El calor al reingresar fue brutal. Cada paso sobre el suelo crujía como si caminara sobre huesos de un gigante moribundo. El humo era más espeso que antes y las vigas comenzaban a caer como relámpagos de madera encendida. Avancé hacia el ala norte, guiado solo por la memoria del plano del edificio y por la fe de que aún podía hacer algo. De pronto, un sonido agudo me hizo girar. Un colapso parcial bloqueó el pasillo tras de mí. Ya no había vuelta atrás. Estaba atrapado en esa sección, obligado a seguir hacia adelante. El grito volvió a sonar, más cerca, más humano. No era mi imaginación, había alguien o algo esperando en medio de las llamas. En ese instante entendí que el verdadero rescate apenas comenzaba. Lo que había vivido hasta entonces era solo el prólogo. Y mientras las brasas caían como lluvia ardiente, sentí que el destino me ponía a prueba de la misma forma en que lo hacía con la madre, creyendo en lo imposible para no rendirme frente a lo inevitable. El fuego rugía a mi alrededor como si quisiera tragarme entero. Cada paso era una batalla, cada bocanada de aire filtrado por la máscara era un regalo que podía acabarse en cualquier momento. Avancé hacia el ala norte, con la vista clavada en aquella ventana donde había visto la silueta, y entonces, en medio del humo, la escuché de nuevo. Un sollozo infantil, débil, quebrado, como el de un pájaro atrapado en su propia jaula. El corazón me golpeó en el pecho. ¿Cómo era posible? El convento llevaba años abandonado. Me obligué a pensar con lógica. Podía ser eco, podía ser un efecto del viento colándose entre las paredes huecas. Pero cuando giré la esquina y vi aquella figura encogida contra la pared, la duda se desvaneció. Allí estaba, una niña de no más de 8 años, abrazando una muñeca chamuscada. Me quedé congelado un segundo. El uniforme no me protegía del impacto emocional. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién la había dejado? El tiempo para preguntas se agotaba, las vigas crujían y el techo amenazaba con desplomarse en cualquier instante. Tenía que actuar. Me acerqué despacio, levantando las manos como cuando uno intenta calmar a un animal herido. «Tranquila, estoy aquí para ayudarte», le dije con voz firme pero serena. La niña me miró con ojos enormes, brillantes por las lágrimas y el reflejo de las llamas. No retrocedió, pero tampoco se movió. El miedo la tenía paralizada, como si su cuerpecito hubiera decidido convertirse en piedra para sobrevivir. No podía cargarla sin más. Si lo intentaba, podía resistirse y perderíamos segundos que no teníamos. Necesitaba convencerla. ¿Ves esta chaqueta? Protege del fuego. Si vienes conmigo, también te protegerá a ti. Extendí mi brazo, ofreciéndole un refugio. Ella dudó, miró la muñeca y sus labios murmuraron algo que apenas entendí. No quiero dejarla. Ese detalle, pequeño y desgarrador, me partió en dos. No era solo una muñeca, era su ancla en medio del infierno. Me arrodillé a su altura, tomé con cuidado el juguete y lo cubrí con mi propia chaqueta. Irá con nosotros, te lo prometo, pero debemos salir ya. Fue suficiente. Sus manitas temblorosas buscaron las mías y por primera vez sentí que la esperanza respiraba conmigo. La cargué en brazos y retrocedí hacia la salida más cercana. El camino estaba bloqueado por escombros y el calor era insoportable. Cada segundo era una negociación con la muerte. Avanzaba como podía, esquivando brasas que caían como meteoritos rojos, con el corazón latiendo más fuerte que las sirenas afuera. Entonces, un estruendo mayor sacudió el edificio. El techo del ala norte cedió parcialmente, abriendo una grieta de fuego que iluminó todo con un resplandor apocalíptico.
El suelo tembló bajo mis botas y comprendí que solo tenía una oportunidad: abrirme paso por el pasillo lateral, aunque estuviera a punto de colapsar. Era arriesgarlo todo, o dejar que esa niña se consumiera junto con sus recuerdos. Con ella aferrada a mi cuello, me lancé hacia adelante. El destino ya no estaba en manos del fuego ni del azar. Estaba en mis pasos, en mi decisión de no abandonar. Porque a veces un rescate no se mide en técnicas ni en reglas, sino en la promesa silenciosa de no soltar jamás a quien confía en ti. Con la niña en brazos, el tiempo dejó de ser segundos y se convirtió en golpes sordos del corazón. Cada paso que daba era un desafío contra la gravedad y contra el fuego que rugía como un monstruo implacable. El pasillo lateral, mi única salida, estaba apenas iluminado por la danza caótica de las llamas que avanzaban como olas. El calor era insoportable. Sentía cómo el aire se volvía más pesado, cómo incluso el oxígeno de mi tanque parecía perder fuerza. La niña hundió el rostro en mi cuello y su pequeño cuerpo temblaba como si cada chispa pudiera quebrarla. Yo apretaba la mandíbula, obligándome a seguir adelante aunque el suelo vibrara bajo mis botas como si estuviera a punto de colapsar. De pronto, un estruendo retumbó detrás de nosotros. Una pared entera cedió, lanzando brasas y polvo que me cegaron por un instante. El pasillo quedó casi bloqueado. Me detuve en seco, el miedo arañando mi pecho. El camino por el que pensaba salir estaba convertido en una montaña de escombros encendidos. La niña comenzó a llorar. «No vamos a salir», sollozó con voz rota. Su desesperanza era un espejo de la mía, pero no podía permitirme reflejarla. Tenía que darle algo a lo que aferrarse. «Escúchame», le susurré con fuerza. «Mientras yo respire, tú también saldrás conmigo». No sabía si esas palabras eran promesa o súplica, pero le devolvieron un atisbo de calma. Busqué una alternativa. Miré hacia arriba. El techo estaba resquebrajado y en medio de la estructura se veía un hueco por donde entraba aire fresco y un resplandor tenue de las luces de los camiones afuera. Era arriesgado, pero podía ser nuestra única salida. Si lograba escalar con ella en brazos, tendríamos una oportunidad. Me acerqué a los escombros y apoyé un pie sobre una viga caída. El metal ardía y el guante se me chamuscó en el contacto, pero no solté a la niña. Con cada movimiento, el edificio crujía, como si protestara contra mi atrevimiento. El humo me cubría los ojos, pero la luz allá arriba era una promesa demasiado poderosa como para rendirme. La niña, con un hilo de voz, murmuró: «Mi muñeca». Recordé que la llevaba bajo la chaqueta. Se la mostré mientras ascendíamos y ese gesto mínimo la mantuvo aferrada a mí con más fuerza. Era como si ese pedazo de tela chamuscada fuera la brújula que le recordaba que aún tenía un mundo esperándola afuera. Cuando finalmente estiré la mano hacia la abertura, escuché otro crujido ominoso. La estructura cedía más rápido de lo que calculaba. Teníamos segundos, no minutos. Empujé con todas mis fuerzas, sintiendo cómo los músculos me ardían más que el fuego que nos rodeaba. Si no alcanzaba ese hueco ahora, seríamos parte de las ruinas. El destino se redujo a un solo instante, un salto imposible entre lo que se derrumbaba y lo que aún podía salvarse. Y con la niña aferrada a mí como un recordatorio de por qué no debía fallar, reuní todo lo que me quedaba para intentarlo. El edificio entero gemía como un gigante herido. Cada crujido de las vigas era un aviso de que no quedaba tiempo. La abertura sobre mi cabeza era pequeña, apenas lo suficiente para pasar arrastrándome, pero era la única salida que nos quedaba. Con la niña aferrada a mi cuello, sentí el peso de 2 vidas sobre mis hombros. Inspiré hondo. El aire caliente me quemó la garganta incluso a través de la máscara. «Confía en mí», le susurré. Ella cerró los ojos, apretando la muñeca contra su pecho. Era frágil como un pajarito,
pero en su abrazo había una fuerza que me impulsaba a no rendirme. Me impulsé sobre los escombros, apoyando un pie en una viga medio encendida. El calor me atravesó la suela de la bota como cuchilla, pero seguí. Con la otra mano estiré los dedos hacia el borde del hueco. El humo me cegaba. El fuego rugía detrás como una ola final dispuesta a arrastrarnos. Y aún así, avancé, centímetro a centímetro. Sentí que mis fuerzas se agotaban. La niña comenzó a sollozar de nuevo. «Nos vamos a caer», murmuró. Y en ese instante recordé todas las veces que pensé lo mismo dentro de un incendio. Recordé también que nunca se trata de lo que uno cree posible, sino de lo que se niega a abandonar. «No, vamos a vivir», le respondí con una certeza que apenas podía sostener, pero que ella necesitaba escuchar. Con un último esfuerzo, clavé el brazo en el borde y tiré de nosotros hacia arriba. El metal cortó mi guante y la piel, pero no solté. El mundo detrás de mí se desplomaba en un rugido ensordecedor. Sentí el suelo temblar, el aire volverse aún más pesado. Y entonces una mano apareció desde afuera, la de uno de mis compañeros, gritando mi nombre como un ancla de realidad. «Julián, dame la niña», escuché entre el estruendo. No dudé. La levanté con mis dos brazos, ofreciéndola como si fuera lo más valioso que había sostenido en mi vida. Sus pequeñas manos se aferraron a las de mi compañero y en segundos ella estuvo a salvo, más allá del fuego. Mi cuerpo, en cambio, colgaba medio atrapado en el borde. El peso de mi equipo y el cansancio me arrastraban hacia abajo. Por un segundo pensé que ese sería mi final, verla a salvo y quedarme yo en las ruinas. Pero entonces la niña se inclinó sobre el hombro de mi compañero y gritó mi nombre, con una voz clara que atravesó todo el ruido. Esa voz, tan pura y desesperada, me devolvió la fuerza que creía perdida. Con un gruñido que salió desde lo más profundo de mi ser, me impulsé una vez más. Varias manos me agarraron, tirando de mí hacia la claridad de la noche, y en ese instante, cuando mis botas dejaron atrás el infierno y el aire frío llenó mis pulmones, entendí que habíamos vencido. No al fuego, porque siempre vuelve, sino al miedo que amenaza con consumirnos. Cuando mis botas tocaron el suelo firme y mis compañeros me arrastraron fuera de aquel infierno, sentí que el mundo entero se detenía. La niña estaba envuelta en una manta térmica, con oxígeno en el rostro, y aún así no soltaba su muñeca chamuscada. Me buscó con la mirada, y al verme sonrió débilmente. Esa sonrisa, en medio de la devastación, fue el verdadero premio de la noche. A pocos metros, la Madre Superiora seguía en la camilla. Al verme salir con la niña, sus ojos se iluminaron como si el Alzheimer hubiera cedido, aunque solo fuera un instante. Lo sabía. «Mis niñas están a salvo», susurró, y una lágrima corrió por su mejilla ennegrecida por el humo. No tuve el valor de corregirla. En su mundo roto, esa niña era una confirmación divina de que su misión no había sido en vano. Los paramédicos atendían a todos con rapidez. El convento, mientras tanto, terminaba de desplomarse detrás de nosotros. Las campanas se derrumbaron con un estruendo sordo, y el humo ascendía al cielo como un rezo incompleto. Era el final de un lugar, pero también el renacimiento de una verdad. No se trata de edificios, sino de las vidas que logramos salvar dentro de ellos. Me arrodillé junto a la madre. Ella me tomó la mano con esa fragilidad de quien vive más en recuerdos que en presente. «Prometiste que no me dejarías sola», me dijo. Y entendí que, aunque no lo había dicho con palabras, había hecho esa promesa desde el momento en que la vi en medio de las llamas. La niña, todavía temblorosa, fue llevada a la ambulancia. Nadie supo explicar cómo había terminado allí, ni de dónde había salido. Algunos pensaron que era imposible, que quizás había sido una alucinación del humo. Pero yo la había cargado en mis brazos, la había escuchado llorar,
La había visto aferrarse a su muñeca. No había duda. Era real. Y de algún modo también era el eco de aquellas niñas que la madre buscaba en su mente. Mientras el sol comenzaba a teñir el horizonte, comprendí que esa noche no solo había rescatado cuerpos, sino también memorias. La madre había recuperado un pedazo de fe en su propio laberinto mental. Y yo, que tantas veces pensé que el uniforme solo servía para luchar contra el fuego, descubrí que a veces sirve para sostener lo invisible, la dignidad, la esperanza, la conexión humana. Al subir a la ambulancia, la madre se recostó con los ojos cerrados, pero aún murmuraba los nombres de sus niñas. Yo la escuché en silencio, entendiendo que nunca dejaría de buscarlas, porque en su corazón siempre existirían. Y tal vez eso era lo que la mantenía viva. La sirena sonó y el vehículo arrancó. Yo quedé de pie, mirando las ruinas, con el uniforme empapado de sudor y ceniza. Sabía que esa noche me había cambiado para siempre, porque algunos incendios se apagan con agua, pero otros arden en el alma, recordándonos lo que realmente significa salvar a alguien. El recuerdo de aquella noche me acompaña hasta hoy. El convento se perdió para siempre, reducido a cenizas, pero lo que vivimos dentro de esas paredes ardientes sigue intacto en mi memoria. No se trata de ladrillos ni de campanas, sino de las vidas que se cruzaron allí, la de una niña que sobrevivió contra toda lógica y la de una mujer cuya fe se mantenía firme aun cuando su memoria se deshacía como papel en el fuego. He combatido muchos incendios en mi vida, pero pocos me enseñaron tanto como ese. Aprendí que no siempre rescatamos cuerpos. A veces rescatamos recuerdos, dignidad o la esperanza de alguien que ya no puede sostenerla por sí mismo. La Madre Superiora me mostró que la fe puede habitar incluso en una mente fracturada, y la niña me recordó que la inocencia merece ser protegida sin condiciones. Todavía me pregunto cómo llegó esa pequeña al convento. Tal vez nunca lo sepamos. Lo cierto es que, en los ojos de la madre, fue la confirmación de que sus niñas no la habían abandonado. Y yo decidí no contradecirla, porque a veces lo que mantiene viva a una persona no es la verdad absoluta, sino la chispa de esperanza que decide abrazar. Cuando pienso en esa noche, entiendo que el fuego no solo destruye, también revela, nos obliga a mirar de frente lo que realmente importa, a valorar el tiempo y los vínculos que parecen invisibles hasta que el humo amenaza con borrarlos. Y ahora te pregunto a ti, que escuchaste esta historia, ¿desde qué ciudad, desde qué país nos acompañas? Quiero leerte en los comentarios, porque las historias, igual que los rescates, tienen sentido cuando se comparten, cuando alguien más las guarda en su memoria.